adelante hay algún sitio todavía. Bueno. Hoy el Señor puso en mi corazón hablar sobre su sabiduría. Su sabiduría. Los que me conocéis, sabéis que yo trabajo en un lugar relacionado con el sistema educativo y ahí me he dado cuenta que aquellos que no tienen temor de Dios, lo que entienden por sabiduría, no tienen nada que ver. Nada que ver con lo que es la sabiduría de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, no solo conocemos a Dios, porque es el deseo, es el propósito, por eso el Señor dejó escrita su palabra, sino que también el Señor pone sentido en nuestros corazones a algunas de las palabras que aquellos que no tienen temor de Dios no emplean así. El único y sabio Dios. Solo Dios es sabio. No el que ha estudiado mucho, no el que se ha formado mucho. Ellos se hacen llamar sabios. Ellos dicen que son sabios. Pero están igual de tristes que aquellos que están tristes, solo que no se reconoce. Están igual de desanimados. Y estos días, decían los medios, que el sistema educativo está creciendo muchísimo. Jóvenes y no tan jóvenes prefieren ir al sistema educativo. Algunos abandonan sus empleos para ir al sistema educativo. Interesante. Buscan sabiduría donde no la hay. Porque los colegios es uno de los lugares donde hay mucho sufrimiento. Muchos de los adultos heridos cuando son adultos fueron dañados en los colegios, fueron lastimados. Único y sabio Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es sabio? A veces pensamos, Dios es sabio, y hemos escuchado muchas veces, Dios es sabio, pero nos quedamos con una idea como que lo sabe todo, ya está. Como que lo sabe todo, ya está. Y claro, es un término muy pobre, muy pobre. Aprovecho para recordaros que la semana que viene tenéis tarea. Se os mandó tarea, trabajar, el sabio, el necio. O sea que aprovecho para recordaros. Cuando vamos a la palabra, vemos también que la sabiduría también es una cualidad moral, además de intelectual. Intelectual en cuanto que sí, Dios conoce muchas cosas. Moral, eso la sociedad no sabe lo que es moral. Porque Dios aprecia que seamos justos, Dios aprecia que seamos misericordiosos, pero la sociedad eso lo borró del vocabulario. Entonces, cuando vamos a la palabra, vemos que la sabiduría está relacionada con lo moral. Espero, ¿hay alguien aquí que no sepa lo que es moral? Moral, entendemos, ¿no? Moral, distinguir lo que es bueno, lo que no es bueno, a los ojos de Dios, ¿eh? No de los nuestros.
Dios sabemos que también tiene inteligencia, sabemos que también tiene conocimiento, y Dios sabemos que también tiene habilidad y también sagacidad. El mundo, la palabra sagaz lo entiende mal, porque al más malo le llaman sagaz. Si queremos aprender castellano, a la Biblia, porque en la calle no es castellano. La sabiduría, conforme a la Biblia, consiste en la capacidad de ver, no estoy hablando de gafas, inclinación a elegir, ver y poder elegir la meta, o sea, el objetivo, o sea, lo que quiero hacer, la meta más alta y lo mejor. Es muy difícil. Sin Cristo es muy difícil buscar qué es lo mejor para mi vida. Porque normalmente lo que entendemos que es mejor para mi vida puede ser muy ruina y para algunos les lleva a la muerte. Por eso Dios, cuando está hablando de la sabiduría, se está refiriendo a que tenemos que buscar la meta mejor, la meta más alta y de la forma más segura para alcanzarla. Porque para Dios el fin no justifica los medios, no todo es válido. También podríamos decir que la sabiduría es el lado práctico en lo moral. La sabiduría es práctica. Y como es obvio, en su plenitud solo se encuentra en Dios mismo. Solo en Dios hay sabiduría, solo Dios tiene esa capacidad de guiarnos y de ayudarnos a buscar una meta alta, una meta buena, porque nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. No sabemos, porque no nos conocemos. Por eso las familias no funcionan, por eso los suicidios están en alza, etcétera, etcétera. Porque no hay satisfacción. No puede haber satisfacción si no sabes qué es bueno para ti, si no sabes dónde encajas tú. En este país, que se llama España, son millones las personas que son infelices en sus empleos y mueren a consecuencia de sus empleos. No estoy hablando de un accidente. Estoy hablando de personas que se van quemando, como si fuesen velas, como si fuesen carbón. Son millones las personas que enferman a consecuencia de su trabajo, pero no por un accidente, no por una caída, no. Se queman sus mentes, se queman sus corazones, porque estamos hablando de insatisfacción. Una enfermedad muy moderna que se llama Alzheimer, que pensamos que afecta a las personas mayores, ya está empezando a haber casos en personas de 50 y pocos. Es como que las mentes se queman, porque no son sabios. No fueron capaces de encontrar lo mejor para sus vidas. Tampoco están a gusto. Solo Dios es enteramente, o sea, total, invariablemente, que no varía. Nosotros variamos, nosotros cambiamos de opinión, cambiamos de gustos. Y solo Dios es naturalmente sabio. Naturalmente, en su naturaleza Dios es sabio. Dios no puede ser menos que todo eso.
Por eso la palabra nos recuerda que la sabiduría en su esencia forman parte del carácter de Dios. Porque la sabiduría necesita ir acompañada del poder, solo Dios tiene poder, de la verdad. Nosotros no manejamos la verdad. El ser humano maneja su verdad. Por eso hay guerras, por eso hay conflictos, por eso hay discusiones, porque las personas se enfrentan y son capaces de lo que sea por defender su verdad. Hay personas que mueren por defender su verdad. Pero no, como personas no tenemos poder. Como personas no tenemos sabiduría. Por ejemplo, en los hombres la sabiduría, vamos a decir, puede deberse a factores del momento. Personas que controlan una situación, que se sienten bien, que se sienten cómodas, entienden que se mueven sabiamente. A ver, ahora vamos a ver. ¿Alguien aquí no sabe quién es Aitofel? Levante la mano. Aitofel. Oh, son muchas manos. Uf, demasiadas manos. Oh, madre mía. Aitofel es un personaje bíblico. Señor, perdónanos por lo poco que leemos. Es muy fuerte, muy fuerte. O sea, no digo que le conozcamos, mucho gusto, no, pero por lo menos que nos suene. Bueno, Aitofel era una persona que funcionaba como asesor, como consejero del rey David. El rey David sí, ¿no? No, si no, es que si no me siento. Es impresionante. Hace poco alguien me recordaba que estamos para compartir la palabra del Señor, no enseñar conocimiento bíblico, hermanos. Hay que leer la Biblia, hay que leer más. Bueno, pues resulta que Aitofel, como asesor de David, aparece en un momento donde David tuvo un hijo que se llamaba Absalón, ¿sí? Bien, bien. Y Absalón, entre sus errores fuertes, tuvo el de rebelarse contra su padre. O sea, estuvieron a punto de tener una guerra civil. David y su hijo Absalón estuvieron a punto de pelearse. Aitofel era asesor de David, consejero de David. Y en el momento que Absalón estaba en pleno, vamos a decir, preparación del golpe de Estado, para que me entendáis, o rebelión, Aitofel se acerca donde Absalón, pensando que, bueno, como este va a ganar, pues me conviene estar al lado del ganador. Y se le ocurre recomendar a Absalón, aprovechando que este golpe de Estado seguramente a tu padre le ha pillado de imprevisto, seguramente no se lo imaginaba de esta manera. ¿Por qué no te acercas, que está en tal sitio, vas y lo matas? Por eso es importante que oremos siempre por los gobernantes, porque los gobernantes normalmente están llenos de consejeros, de asesores, y claro, depende de las cosas que escuchen, pues toman decisiones. Y si llevamos al Padre ese clamor, pues puede quitar algunos consejeros, me explico, que no convienen, ¿no? Bueno, la cuestión es que, vamos a decir, Absalón no le escuchó, porque escuchó a otro consejero de un nombre más raro, Usaí. Bueno, no, me imagino que no. Usaí el arquita, bueno, no importa. La cuestión es que Absalón, como David no le escuchó, pues le entró pánico y en su orgullo herido,
dijo, a ver si voy a tener problemas, y sencillamente se suicidó. Se suicidó porque su sabiduría no fue tenida en cuenta. Sus consejos no fueron tenidos en cuenta. Eso es lo que pasa muchas veces a las personas que dicen ser sabios. Hablan y si no les escuchan lo pasan muy mal. Porque piensan que lo que ellos dicen tiene que ser tomado en cuenta. Bueno, la cuestión es que Absalón fracasó porque él no tenía poder como Dios. Él tenía ciertos conocimientos, cierta habilidad, pero no tenía poder. Entonces las circunstancias le cambiaron. Por eso la sabiduría solo es importante cuando está relacionada con el poder, como vamos a ver. Lo único, apuntar por favor, segunda de Samuel 17. Y en casa a ver si en algún momento miráis esta historia, porque es muy interesante. Parece intriga y todo. Segunda de Samuel 17, ¿vale? Y así, por lo menos, conocer a Aitofel. Bueno, así como la sabiduría de Aitofel fue frustrada, la sabiduría de Dios jamás puede verse frustrada. Jamás. Porque Dios, a su sabiduría, le puede unir la omnipotencia. Aitofel no era omnipotente. Era un hombre como tú y como yo. Y aunque tenía cierta sabiduría, no tenía todo el poder. Uno de los principios bíblicos fundamentales en el carácter divino del Señor es que la omnisciencia, solemos decir, Dios es omnisciente. Omni es todo. Omnisciente, que sabe, que lo sabe todo. Dios es omnisciente junto con omnipotencia, o sea, otra vez, todo potente, todo poderoso. Más poder infinito. Si lo sabes todo, si lo conoces todo y tienes poder, pues entonces esa sabiduría es consistente. Vamos a Job, por favor. En Job capítulo 9. Job, a ver, buscamos Job 9, en el verso 4, vemos como dice acerca de Dios: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Sabio de corazón. Es muy interesante eso. Su corazón es sabio. No cierres Job. Vamos un poquito para adelante. En el capítulo 12 de Job. Capítulo 12 de Job. En el versículo 13 leemos: Pero con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos el consejo y la inteligencia. Hermoso paquete. Por eso el ser humano no podemos ser sabios, porque no tenemos poder, aparte que no sabemos lo que es poder, porque cuando pensamos en poder, estamos pensando en hacer lo que nos da la gana, y eso no es poder, eso no es poder. Con Dios están la sabiduría, el poder, suyo es el consejo, la inteligencia. Por eso es tan rico aprender a buscar al Señor. Porque si buscamos al Señor, vamos a tener acceso a su consejo y nuestros movimientos van a ser más ricos. Estamos en Job, un poquito para adelante, vamos al capítulo 36,
Verso 5, 36, verso 5, dice, Dios es grande, eso lo sabemos todos, no desestima a nadie, Dios no deja atrás a nadie, es poderosa la fuerza de su sabiduría. Qué hermoso. La sabiduría de Dios. Vamos a cambiar un poco de libro. De Job vamos a Isaías. Está muy cerca. Isaías. Estamos en Isaías. Vamos al 40. Isaías 40. Y leemos en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y ahí mismo al 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los sabios de este mundo quieren sabiduría, pero se cansan, se agotan, y no van a alcanzar nunca a Dios. De Isaías vamos un poquito para adelante y vamos a un libro más oculto que se llama Daniel. Un poquito para adelante, Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Verso 20. Habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, juntos. Es muy, muy trascendente. Muy trascendente juntos. Un salto más grande, al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. A Romanos. Libro de Romanos. Libro de Romanos. Capítulo 16. 16 de Romanos. Leemos el verso 25. Al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pasa al 27. Fijaos, al único y sabio Dios, único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. Sabiduría sin poder es pobre, patético, es pobre. Estamos hablando casi de una caña que se quiebra en cualquier momento. Sabiduría solo, ya cuando uno dice, no, yo sé mucho, no, yo sé lo que hay que hacer, no, yo soy sabio, pero sin poder. Imaginemos, poder, todo el poder, sin sabiduría, eso resulta aterrador, ¿verdad? En la historia hemos visto personas que se han sentido poderosos, que han tenido mucho poder, pero como no han tenido sabiduría, han hecho mucho daño. O sea, aterrador. Cuando una persona se siente que controla mucho, que sabe mucho, que dice que, y encima tiene poder, aterrador.
porque se usa mal. En cambio, en Dios, sabiduría ilimitada y poder infinito se unen. Por eso podemos decir que Él es enteramente digno de nuestra confianza. Si consultamos a Dios, su consejo no puede ser superado. Es muy triste cuando no queremos consultar a Dios. Es muy triste cuando decimos que amamos a Dios, pero los consejos que seguimos no son del agrado de Dios. No es coherente. Daña mucho a Dios eso. La omnipotente, o sea, todo poder, la omnipotente sabiduría de Dios está siempre activa. El Señor no se agota, no se cansa. Y muy importante, jamás fracasa. La mitad del planeta, por no decir casi todo, vivimos de fracasos en fracasos, de fracasos en fracasos. Y muchas veces fracaso se llama a algo que no salió bien y deja unas heridas. Por eso la trascendencia de conocer a Dios y de buscarle. Porque los pasos van a ser más seguros. Nunca son del todo seguros porque lamentablemente, como somos cabezotas, siempre tomamos nuestro toque final. Todas las obras de creación, de todo lo que Dios ha creado, toda su gracia, son inmensamente grandes y cuando no nos resulta así es porque no estamos mirando como corresponde. Alguien dijo en una ocasión, es como un niño que pide ayuda y tiene delante a su papá, todo grande, todo fuerte, y le pide ayuda a un amiguito. Como son compañeros, lógicamente el amiguito es más pequeñito, encima es niño, encima... En cambio, si le pide a su papá es su papá y le va a dar un buen consejo. Por tanto, si pedimos a Dios consejo, ¿nos va a fallar? ¿Alguien cree que Dios me falla? Igual podemos decir que sí. Me explico. Porque a veces se nos mete una cosa en la cabeza, pedimos consejo a Dios y claro, Dios nos dice algo que no me gustaba escuchar en ese momento. Entonces decimos, me ha fallado. No porque sea incorrecto, no porque sea no correcto, sino porque, como dice la palabra, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y muchas veces lo que el Señor nos va a decir no nos gusta. No nos gusta. Porque cuando uno está caliente necesitando tomar decisiones, pues lógicamente no escuchamos todo. Y menos no lo retenemos todo. Importante, no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué realiza sus obras. Por ejemplo, por eso es tan importante leer la palabra, porque cuando vamos viendo las cosas que hace Dios con unos, con otros, y en la medida que no entendemos por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro, y encima lo adaptamos a nuestro pensamiento, ahí se lía. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, que está en el Nuevo Testamento, de los últimos libros. Primera de Juan, capítulo 4, vamos al verso 8.
Aquí leemos, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vale, esto nos gusta mucho. Dios es amor, Dios envió a Jesús, todo eso nos gusta mucho. Pero muchos hijos de Dios, con este texto nos equivocamos. Por ejemplo, entendemos mal lo que quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es amor. Muchos piensan, hemos llegado a pensar, o hemos escuchado que piensan, cómo Dios propone una vida libre de problemas para todos. Eso no es cierto, independientemente del estado moral o espiritual. Lamentablemente en algunos púlpitos se habla de eso. Muchos llegan a pensar que todo lo que sea doloroso, todo lo que sea desconcertante, o sea, que no conozco, que no controlo, que no puedo manipular, o sea, enfermedades, accidentes, falta de trabajo, etcétera, etcétera, sufrimiento de un ser querido, entienden que esto no es posible. Y entonces piensan, tal vez la sabiduría de Dios no ha funcionado. O tal vez, como dice mi compañero de trabajo, Dios no existe. Pero esta idea es totalmente equivocada por lo que hemos dicho, porque no conocemos por qué Dios realiza sus acciones. Por ejemplo, la sabiduría de Dios nunca se comprometió a mantener la felicidad de este mundo caído. Es muy típico que las personas nos digan, compañeros nos digan, bueno, tu Dios, ¿por qué no resuelve los problemas de este mundo? Es muy duro, pero tenemos que ser valientes en responder. Dios, el plan de Dios no es levantar este mundo caído, en absoluto. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que se acaben los problemas de este mundo. Lo siento. Ni siquiera a los cristianos nos ha prometido una vida libre de sufrimiento. Más bien al revés. Si alguno no lo ha escuchado, pues que sea hoy la primera vez. Seguir a Dios no te libra de problemas. Seguir a Dios no te libra de problemas. Vas a tener más que antes de seguir a Dios. Igual alguno se asusta, pero muchas veces mejor asustarse que no. Yo pensaba, yo creí, me dijeron. Dios es sincero, Dios es honesto. Pero hay que confiar. Porque al confiar empezamos a entender. Y cuando entendemos, cambian las cosas. Dios tiene previstos, tiene unos objetivos en este mundo, y entre esos objetivos no resulta que las cosas sean fáciles. Preguntas que tal vez nos podemos hacer, porque la gente de fuera pregunta, ¿qué busca Dios entonces? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Y Dios qué se propone en el siglo XXI? Conforme a la Biblia, aprendemos que cuando Dios hizo al hombre, su propósito era que el hombre lo amase, lo honrase, alabándole por la complejidad maravillosamente ordenada y variada del mundo.
Muchas personas no quieren creer en Dios, pero se maravillan más que incluso nosotros, los cristianos, viendo la perfección, por ejemplo, del cuerpo humano, viendo la perfección, por ejemplo, los colores de las plantas, los colores de la naturaleza. Gente muy sensible dicen, esto, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede? Dios quería que el hombre disfrutemos de lo creado, lo que se llama aquí usufructo. El mundo conoce demasiado del usufructo. Es una ley por ahí que dicen, cuando uno está usando mucho algo, es mío, es mío. Dios, en cambio, nos estaba dando esa oportunidad. Disfrutemos del mundo, disfrutemos de lo creado. Por eso no se concibe que se haga daño a la naturaleza, por ejemplo. El hombre, conforme a la Biblia, ha caído. Hemos caído. Pero Dios no se olvidó de su idea inicial. Dios todavía tiene un plan en el cual una gran hueste de seres humanos llegue a amarlo y a honrarlo. El plan de Dios sigue ahí. Dios tiene entre sus objetivos que muchas personas le amen, le honren. Porque Dios nos ha creado de una manera que solamente conociendo a Dios vamos a ser felices. Por ejemplo, ahora muchos entendidos dicen, ¿por qué hay tantas enfermedades? Bueno, pues una de las explicaciones es porque se vive más. Hace unos años la gente se moría de un catarro, por ejemplo. Se moría de un frío que cogían. O incluso en una pelea había una herida y como no había betadine y esas cosas, pues eso se infectaba y muchos se morían. Entonces, no había tantas enfermedades, no porque eran más buenos, sino porque la esperanza de vida era muy corta. Muy corta. Ahora con la ciencia, pues se ha alargado un poco más. Pero no hay que ser sanitario para entender que cuanto más tiempo vivimos, pues aparte de que la máquina se va deteriorando, salen enfermedades que antes no salían a la luz porque las personas se morían muy prontito. Por ejemplo, antes morían millones de mujeres durante el parto. Millones. Ahora eso es más difícil. Sobre todo en estos lugares que llamamos desarrollados. Por tanto, Dios sigue teniendo su plan de llamar a hombres y mujeres para que lo alaben, para que disfruten de Él. No podemos disfrutar de la vida sin tener una relación con Dios, porque todo nos cansa, todo nos aburre. Es cierto, enseguida cambiamos las cosas, muchas veces por esa insatisfacción. Por eso Dios tiene que llevar el volante. Cuando Dios lleva el volante de mi vida, va a ser más difícil. Dios sabe que la vida del hombre es limitada, porque a consecuencia del pecado, Él limitó la vida. Los primeros, después de Adán, algunos vivieron 800, 900... ¿Os imagináis ahora gente mala viviendo 800 años? No. ¿Os imagináis un Hitler 800 años? Madre mía. O sea que encima nos favorece no vivir muchos años. A veces decimos, yo escucho mucho, me gustaría vivir... ¿Estás seguro? Fíjate las canas que tienes con los pocos años que tienes ahora. Pues si vives 100 años más, me imagino que te vamos a leer las ideas, porque no tendrás ni pelo. No tendrás ni pelo, no tendremos ni...
Sin Dios no se puede. Sin Dios no hay sabiduría. Sin Dios nos vamos quemando como velitas. Y si no, leamos los salmos. El impío, la vida del impío es corta, breve. El que hace mal, vida corta. Dios tenía un plan muy bonito. Por eso, por medio de conocerle, por eso, por medio de tener una relación personal con Él, ya empieza otra manera de vivir. No es cierto que tenemos que morir para vivir la vida eterna. La vida eterna empezó aquí. En el momento que aprendemos a disfrutar de conocer a Dios, en el momento que aprendemos a disfrutar de buscarle, hay límites, obviamente, pero cuando uno aprende a buscar a Dios, cuando uno aprende a escuchar a Dios, hay menos quemazón. Dios se regocija con aquellos que le buscan, con aquellos que le adoran. Normalmente hemos llegado a pensar que adorar es alabanza y música. Cuidado con eso. Eso es una parte. Cuando hacemos las cosas bien, estamos adorando a Dios. Cuando somos de bendición para los demás, estamos adorando a Dios. Un hijo de Dios, tenemos que pensar cómo hace Dios las cosas. Dios se glorifica en aquellos que queremos conocerle. Y Dios sigue trabajando sin descanso para que tú y yo podamos acercarnos a Él. Dios no se cansa. Por eso cantamos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si vamos a los primeros libros en el Antiguo Testamento, voy a correr un poco más. Dios tenía objetivos concretos. Por ejemplo, hemos escuchado de Abraham, no miro. Hemos escuchado de Jacob, no miro. Y hemos escuchado de José. Pues si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que eran hombres bastante, muy parecidos a nosotros, solo que sin móviles y sin internet, pero muy parecidos a nosotros. Engañadores, manipuladores, tramposos, continuamente. Y Dios hizo cambios en sus vidas. Dios hizo cambios en sus vidas. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham y por medio de Abraham dijo, voy a hacer algo grande, pero tuvo que hacer muchos cambios en Abraham. Si tú y yo estamos aquí es porque Dios nos ha llamado, pero tiene que hacer muchos cambios en nosotros, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Él no lo pierde, nosotros sí. Porque a veces puedes tener un buen maestro que te explica las cosas, pero si tú no escuchas y no tomas nota, no sirve de nada. Dios es paciente contigo y conmigo. Hizo grandes cambios. Por ejemplo, vamos al Salmo 73, por favor. Salmo 73. En el Salmo 73... en el verso 25, donde leemos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Abraham llegó a decir eso. Pero para eso Dios tuvo que poner su sabiduría a funcionar. Dios quiere que tú y yo algún día podamos decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios quiere eso para ti y para mí. Dile al que está a tu lado, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Díselo al que está a tu lado. Dios quiere que esto sea una meta para nosotros, porque en la medida que nos acercamos a esto, Dios está realizando su obra. Si no, seguimos como antes. Jacob, que era nieto de Abraham, también pasó por la disciplina de Dios. Recordemos que Dios lo escogió para ser el inicio de la nación de Israel, el padre de las 12 tribus. Y fijaos lo que dice Jacob. Vamos al Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102, verso 23. ¿Lo tenemos? Esto es muy interesante. Salmo 102, versículo 23. Fijaos, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dios tiene que quitarnos nuestra fuerza. Para que nuestra fuerza sea Él, tenemos que perder la nuestra. Por eso, no miro a nadie, pero cuidado con cuidar en exceso nuestro cuerpo para ser fuertes. Cuidado, porque puede dar problemas. Cuando uno se siente fuerte, toma decisiones más valientemente porque se siente fuerte. Jacob se sentía fuerte. Os animo a que leáis en Génesis. Se peleó con Dios. Nosotros no nos peleamos en lo físico, pero aquí peleamos mucho, porque escuchamos muchas cosas de Dios y no le hacemos ni caso. O sea, ya estamos teniendo nuestro diálogo. Oh, mira, Señor, es que no, es que esto es muy difícil, es que esto no. Dios nos tiene que hacer débiles. Por eso Dios quiere que tengamos un corazón como un niño. ¿Sabes lo que es un corazón como el de un niño? El niño escucha y obedece. Estamos hablando de un niño bien. A ver, aquí tenemos 30 niños hermosos. Porque un niño es algo hermoso. Pero seamos honestos, hay mucha contaminación. Los padres hacemos trabajo hermoso, pero hay mucha contaminación. Hay muchas cosas que no podemos controlar. No podemos tener al niño en nuestro bolsillo. El Señor nos dijo hace un tiempo que el ambiente está contaminado. Y en los colegios ni os cuento lo que hay. Yo he visto cosas terribles. Dios tiene que debilitarnos. Jacob peleó con Dios y a partir de esa pelea, Jacob quedó cojo. Imaginaos, cojo. Para siempre Jacob quedó cojo. Nosotros queremos estar sanotes, queremos estar bien, queremos estar guapos. Jacob quedó cojo. Dios lo dejó cojo. José, voy a solo mencionar por encima. José tenía visiones y le gustó lo de las visiones. Y sus hijos, sus hermanos, se enojaron mucho.
pero Dios tenía plan con él. No importa cómo va nuestra vida. Las cosas que leemos en la Biblia han sido escritas para nuestra instrucción. La sabiduría que Dios empleó con estos hombres está a nuestro alcance. Por tanto, no tenemos que desalentarnos cuando nos ocurren cosas inesperadas, cuando nos ocurren situaciones que no controlamos y que nos desanimamos. ¿Qué significa eso? Dios quiere hacer cambios en ti y en mí. Dios quiere hacer cosas en nosotros, quiere que aprendamos cosas que aún no hemos alcanzado y como no aprendemos a las buenas, pues tiene que usar retoques que no nos gustan. Por ejemplo, es obvio y es evidente que oramos más cuando hay dolores, cuando la situación se nos escapa de las manos, oramos más, le buscamos más a Dios. Tal vez Dios quiere que tengamos más paciencia, Dios quiere también que tengamos buen humor. Tener buen humor no es saber muchos chistes, eso no es humor. Está relacionado con gozo. Y claro, lamentablemente confundimos gozo con que nos vayan bien las cosas. Eso es un error. Dios quiere que tengamos paciencia. Dios quiere que tengamos buen humor. Que seamos compasivos. Normalmente somos compasivos con el que me cae bien. Eso no es grato a los ojos de Dios. Dios quiere que seamos humildes, mansos. Por eso necesitamos práctica. Y por eso tenemos que vivir situaciones donde lo pasamos muy mal. Decimos, esto es difícil, ¿cómo lo llevo adelante? Quizás Dios quiere que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Jacob era muy autosuficiente, se enamoró de una mujer y dijo, tienes que trabajar tantos años, vale. Le engañaron además y trabajó otros años también por la segunda. Nosotros solamente trabajamos durante el noviazgo. Cuando ya le echamos el lazo, digo, es mía, ya está. Y encima sométete, que dice la palabra de Dios que te sometas. Dios no quiere que seamos autosuficientes. Por eso amar es negarse. Amar es negarse. Tal vez el propósito de Dios es que nos acerquemos más a Él, que tengamos una comunión más consciente, y eso lamentablemente solo ocurre cuando hay dolor, cuando hay situaciones que no controlamos, cuando no estamos bien. Ahí podemos buscar más a Dios. Cuando estamos contentos, lamentablemente no necesitamos tanto de Dios. Como lo saben todos, la comunión con el Padre y con el Hijo es más real y el gozo cristiano es mayor cuanto más pesada es la cruz. Eso lo leemos, pero no lo entendemos. ¿Tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Menos queja, menos lamento y más gracias, Señor. Más sonrisa al prójimo. La gente está muy triste, muy desanimada. Y a veces una sonrisa, y a veces un abrazo, y a veces un ¿cómo estás? Es más que una prédica. Si yo me conozco la vida, la Biblia, y comparto con mi prójimo de Dios, pero me ve quejarme, me ve lamentarme, me ve... ¿De qué me sirve?
Dios tal vez quiere prepararnos para servir a los demás y al presente, pues eso igual nos resulta grande. Por ejemplo, aquí nos es difícil ser misericordiosos y compasivos, porque cuando a alguien las circunstancias le va mal, le decimos, vete a la envidia, por allí. Y el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que compartamos, no que llevemos publicidad de la envidia. Estamos terminando. Pablo descubrió que parte de su sufrimiento era para cambiar sus costumbres. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, en el verso 4 dice, 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolidados por Dios. O sea, a veces, cuando lo pasamos mal, podemos ayudar a alguien que está pasando por una situación parecida. Si pedimos un evangelio donde todo sea feliz y todo nos vaya bien, pues lógicamente el que está desanimado te va a incomodar. Dios nos ha capacitado para que seamos consuelo al prójimo. Nadie busca a Dios si está contento. Los cristianos prefieren las actividades donde hay alegría, donde hay... Y claro, por eso cuando no estamos contentos, dejamos de estar juntos. Vamos a Hebreos. Hebreos 5, 8. Hebreos 5, 8. Jesús, aunque era hijo, pues por lo que padeció, sufrió, aprendió la obediencia. El sufrimiento nos enseña a obedecer. El sufrimiento nos enseña a obedecer. El sufrimiento nos ayuda a sostenernos, porque cuando tú ves que la pesadilla se acaba y te das cuenta que es Dios quien te ha sacado de ahí, eso nos aumenta nuestra fe. Nos hace vencedores frente a los problemas, a las preocupaciones. Hay un problema, Señor, ayúdame. En casa de oración decimos mucho, te necesitamos, pero no es un corito, te necesitamos. Si lo es, apaga y vámonos. Entendemos que si Dios no nos ayuda, lo vamos a pasar mal. Dios conoce su camino, aunque a veces nosotros pensamos que no. Dios sabe también tu camino y mi camino. Y Él sabe lo que está haciendo. Por eso si te quejas porque a otro le va mejor que a ti, piensa, Dios está en tus asuntos. Dios obra sabiamente en nuestros asuntos. Algún día lo vamos a comprobar cuando estemos en su presencia. Job, entiendo que conocemos quién es Job, sufrió mucho sin saber por qué sufrió. Entiendo que en el cielo Dios le habrá explicado por qué sufrió. Estamos terminando. ¿Cómo hemos de hacer ante las situaciones desagradables, difíciles, si no sabemos en este momento por qué está pasando eso? Primero, tomar como que eso viene de Dios y preguntar, Señor, ¿qué tengo que hacer?
Segundo, busquemos el rostro de Dios en busca de luz, porque cuando estamos agobiados, lógicamente nos sentimos a oscuras. Si somos valientes en dar estos pasos, nunca nos veremos completamente a oscuras en cuanto a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ver el propósito de Dios en nuestros problemas como Pablo vio en su situación. Hemos escuchado hablar, no voy a decir dónde para ir más rápido. Pablo hubo un momento que estaba muy angustiado y le dijo al Señor: Señor, quítame esto, quítame este aguijón, quítame. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Dios sabe que hay veces que le buscamos más que otras veces. Pablo se quedó satisfecho. Pablo disfrutó. ¿Claro? Esa debe ser nuestra actitud. Cierra tus ojos un momento. Yo no sé cómo estás hoy, cómo son estos días que estás viviendo. Dios quiere que lo que nos toca vivir lo tomemos como medio de preparación. Él quiere trabajar nuestro carácter, Él quiere mantenernos humildes, Él quiere que veamos el poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso hay veces que tenemos que estar mal, seamos prácticos. Cuando sufrimos, estamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo, cuando lo vio, lo entendió y por eso lo disfrutó. No estoy diciendo que tenemos que disfrutar cuando hay que tener dolores, pero sí es cierto que cuando uno deja de mirarse tanto en esa situación, cuando dejamos de estar pendientes de ese dolor, se lleva mejor. Y si a eso le añadimos el pensamiento: Señor, tú estás obrando y yo espero en ti. Tú estás obrando y yo espero en ti. El mejor calmante es: Señor, dame fuerzas para sobrellevarlo, porque entiendo que es para mi bien. Pablo así lo entendió. Recuerda, cuando la situación no controles, cuando no sepas qué hacer, busca a Dios. Es difícil, ¿de acuerdo? Pero cambiemos el chip de que estar bien es que Dios me bendice y cuando tengo dolores Dios no me bendice. Cuidado con eso. Señor, necesitamos de ti para entender que tú trabajas en cada uno de nosotros las 24 horas del día, Señor. Necesitamos de ti, Señor, para entender que cuando estamos contentos tenemos que ser humildes, no perder los papeles y creer, pues qué bien lo hago todo, o tal vez es mi gran sabiduría. Señor, necesitamos de ti para aceptar que toda mi vida es asunto tuyo, toda. Y que cuando yo no cuento contigo, sencillamente estoy lanzándome al vacío. Porque tú has prometido cuidarnos, tú has prometido guardarnos. Señor, aumenta nuestra fe. Tú, si estás sentado entre nosotros y tal vez no conoces de Dios,
tal vez no has escuchado de Dios, tal vez vienes aquí por compromiso. Queremos que sepas que Dios te ha traído aquí. No creemos en las casualidades. No creemos en las suertes. Dios dirige todos los acontecimientos. Tal vez tienes situaciones en tu vida que no puedes controlar, que no hayas explicación. Dile a Dios, ¿puedes ayudarme? Dile a Dios que se revele a tu vida. Dile a Dios que te dé esa calma basada en que Él tiene control de lo que te está sucediendo. No es tema de mala suerte. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a adoptar la actitud de Pablo y recibir sin queja y recibir con esa confianza de que lo que me está estorbando, tú estás trabajando ahí. Señor, yo sé que estoy en construcción. Quédate con esta frase. Mi vida está en construcción. Tal vez el Padre está todavía con las columnas. Ni siquiera ha puesto ladrillos en ti. Ni siquiera ha puesto carpintería. Porque cuanto más nos resistimos al obrar de Dios en nuestra vida, más tiempo va a pasar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero tenemos que aceptarla, tenemos que recibirla en fe. Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús.